Lo de que voy a hablar es del tema de exposómica en ELA. Y más que nada intento dar un approach de epidemiología al estudio de ELA y cómo la epidemiología puede contribuir a entender la enfermedad mejor y, como se ha discutido antes, para los científicos entender la enfermedad es el primer paso por descubrir los tratamientos. Y no todo lo que voy a presentar es mi trabajo, algunos trabajo de otros colegas, pero por la mayoría de esto he sido involucrada, por lo menos de una manera teórica, en este trabajo. Lo de que voy a hablar hoy, voy a dar una perspectiva epidemiológica, en particular del utilizo de biomarcadores en epidemiología. Voy a presentar este concepto de meet in the middle, que se podría traducir encontrámonos en el medio, y cómo esto puede ayudar a descubrir asociaciones entre factores de riesgo y enfermedades. Luego voy a hablar un poco del concepto de exposómica y lo vamos a ver cómo se puede actualizar en el campo de la ELA con los factores de riesgo ambientales y con unos biomarcadores que han sido en el que he trabajado más. Vale, empezamos por la epidemiología, porque es importante. La epidemiología es esta ciencia que permite de estudiar poblaciones en lugar de estudiar singular personas. Y habitualmente se utiliza para entender cómo las enfermedades se distribuyen en las poblaciones, y de esto se pueden entender muchas cosas sobre las enfermedades de manera indirecta, que luego se pueden aplicar a las singulares personas. La epidemiología molecular ha sido por la primera vez definida así de Pereira y Weinstein en 1982 y ha sido definida en el campo de la epidemiología de cáncer. Y los investigadores la definieron como un paradigma por la investigación sobre cáncer que veía los biomarcadores incorporados en un continuum teórico que ponía en relación una exposición con una enfermedad. Por hacer un ejemplo, imaginámonos de estudiar el cáncer de pulmón y imaginámonos que nuestra pregunta es saber si los polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs, no sé bien cómo se pueden decir en español estos, podrían ser asociados a la incidencia de cáncer de pulmón. Si estamos en un contexto epidemiológico, tenemos que empezar estudiando todos los riesgos de exposición, quiere decir el humo de cigarros y la exposición al medio ambiente y la exposición ocupacional, pero también la exposición a lo que los ingleses llaman indoor air pollution y también la dieta, porque puede ser una fuente de PAHs. Entonces, si este es el contexto, la manera más fácil de hacerlo es mirar al nivel de PAHs ya en el cuerpo, porque sería una suma de todas esas exposiciones. Y otra razón para hacer esto es que en epidemiología, cualquier cosa mides, hay una componente de error. Y claro, y si los errores se suman, y entonces estudiar los PAHs sumando todos los errores sería mucho más difícil que mesurarlo en la sangre. Y además se pueden preguntar más preguntas científicas sobre eso. Por ejemplo, si algunas personas pueden metabolizar mejor o peor los PAHs y qué rol este tiene en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, los biomarcadores serían algo que en epidemiología estamos habituados a pensar en bolitas,
¿vale? Hay una bola de la exposición y una bola de la enfermedad. Tratamos de entender cómo estas están relacionadas. Y los biomarcadores es algo que se puede poner en el medio para romper esta asociación y ver y tratar de decirnos algo de lo que pasa una vez que la relación está averiguada. Si hay algo que no es claro, por favor, dígamelo porque no sé muy bien. Y bueno, entonces en el 2007, Paolo Vineis y Federica Pereira han revisado su concepto de epidemiología molecular y está nuevamente aplicado básicamente a la epidemiología de cáncer, pero ya es más generalizable. Y aquí han identificado diferentes tipos de marcadores. Aquí estaría mi exposición a un pollutant cualquiera, y aquí mi enfermedad. Y entonces han identificado los biomarcadores de exposición, que quiere decir, por ejemplo, los biomarcadores que se miden mejor en el cuerpo en lugar de medirlo en el medio ambiente. Esto sería la cafeína, como se han dicho antes, ¿no? O la cotinina, que es una aproximación del humo de cigarros. Luego habría los biomarcadores de respuesta precoz. Sería cuando ya hay una interacción entre el cuerpo y el factor ambiental. Y, por ejemplo, estos serían las aberraciones cromosómicas o los aductos del DNA. Y luego hay los marcadores de susceptibilidad, que serían los marcadores principalmente genéticos, pero ahora también se ha visto epigenéticos, que son estos que hacen que algunas personas están más predispuesta a desarrollar unas enfermedades en comparación a otras. Y en relación a específicos factores ambientales. ¿Y por qué se usan los biomarcadores? Bueno, hay muchas razones para utilizarlos. Primero, porque nos ayudan a ver los mecanismos biológicos que están a la base entre las relaciones entre el factor de riesgo y la enfermedad. Luego con una medida, puedes medir diferentes exposiciones, como el ejemplo de PAHs, y te dan una medida cuantitativa, que es muy importante porque en epidemiología demostrar que hay una relación dosis-respuesta refuerza mucho la idea que hay una relación importante entre dos factores y ayuda a empezar pensando sobre causalidad. Y luego se pueden utilizar como outcomes intermedios, quiere decir que podemos localizar la asociación entre el factor de riesgo y el biomarcador en un lado y entre el biomarcador y la enfermedad en el otro, y podemos individuar a individuos más susceptibles. Idealmente, los biomarcadores serán específicos, se pueden detectar a concentraciones muy bajas, así que puedes medir también si la gente está expuesta a muy poco, pero todavía una cantidad relevante biológicamente de algún factor de riesgo, y se ponen en relación cuantitativa con la enfermedad. Quiere decir que a mano que sube el nivel de biomarcador, sube el riesgo. Se pueden predecir el riesgo. También los niveles son cumulativos en el tiempo, quiere decir que más estoy expuesto a algo, más mis niveles suben, y la medida sería válida y reproducible, y el tejido en el que la voy a medir sería
fácilmente accesible. Esto sí, se ve muy bien, por ejemplo, con la metabolómica en enfermedades neurológicas, donde medimos lo metaboliza la sangre, pero no estamos muy seguros que lo que pasa en la sangre es el mismo de lo que pasa en el cerebro. Bueno, a ver cómo la epidemiología ha estudiado este problema de... en particular, el problema en la epidemiología es el problema que se encuentra muy a menudo en ella, el problema de las enfermedades que son muy raras. Raras a nivel de población. Quiere decir que para tener una cohorte de personas sin enfermedades y tener bastante casos de una enfermedad rara como para estudiar en un estudio de cohorte cuáles son los factores de riesgo, que en la epidemiología observacional sería el diseño de estudio más fuerte para mirar la causalidad. Esto significaría tener una cohorte muy larga y quiere decir mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, la idea de meet in the middle, de encontrarse en el medio, es utilizar poblaciones diferentes para mirar a asociaciones diferentes y al final de todo poner las informaciones juntas y deducir una asociación entre factores de riesgo y enfermedades. Por ejemplo, hacemos el ejemplo del humo y del cáncer de pulmón. Esto los epidemiólogos les encanta hacer este ejemplo porque es una de las pocas asociaciones por la que se sabe la relación de causalidad. Entonces, pueden decir que están relacionadas causalmente sin que la gente se levante y diga que no, que hay otra evidencia. Entonces, a ver si podemos estudiar la relación entre el humo, los PAHs y el cáncer de pulmón. Los primeros estudios que se hacen son los case control, ¿no? Los casos y controlos. Y se ve que en casos de cáncer de pulmón hay más PAHs, el nivel de PAHs es más alto en comparación a los controles. Pero esto puede también ser como una consecuencia de la enfermedad. Entonces, el otro diseño de estudio que se hace son los que se llaman Nested Case Control Study, que quiere decir que hay un estudio de cohorte que ha seleccionado muchas personas sanas, sin enfermedades a un dado momento, y luego en el tiempo ha seleccionado los que han desarrollado el cáncer de pulmón. Y de estos ha tomado las muestras de sangre coleccionadas al principio del estudio y la comparada con estos que no han desarrollado el cáncer de pulmón. Y han visto que sí, estos tenían niveles de PAH más altos, incluso 10, 15 años antes de tener la enfermedad. Y esto dice mucho en términos de temporal y relación de causalidad. Imaginad el mismo ejemplo por un factor de riesgo de ELA que nadie sabe si está efectivamente asociado a riesgo de enfermedad. Luego se pueden mirar los biomarcadores de susceptibilidad y a ver cómo estos pueden cambiar las relaciones entre la exposición y la enfermedad. Y aquí se ponen también lo que ahora se llaman los omics. Todas estas muestras que pueden sacar muchas medidas de moléculas u otras cosas en el cuerpo y algunos de estos nos dicen cómo se regulan las reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, este es el ejemplo de la metilación de un promotor del gene HRR que ha sido relacionado al cáncer de pulmón y también ha sido relacionado al humo de cigarros en otros estudios. Entonces, esto nos hace pensar, y una vez que estará
también averiguado en Nested Case Control Studies, podemos decir que esto es un mecanismo biológico que está involucrado en conectar el humo con el cáncer de pulmón. Y esto es el concepto de meet in the middle, de encontrarse en el medio, utilizar poblaciones diferentes para ver diferentes asociaciones y en el conjunto poder decir que hay una relación que es biológicamente significativa o que tiene sentido biológicamente. ¿Y qué es Exposomics y cómo va a ponerse en todo esto? Exposomics viene incluso más tarde todo este approach teórico a la epidemiología molecular, y la idea es que viene del genomics, ¿no? De los GWAS studies. Entonces, cuando yo empecé la epidemiología, todo el mundo me decía que si tenía una idea de estudiar los genes, la primera cosa era tener una hipótesis muy fuerte, porque antes hay que formular la hipótesis y con todos los detalles, y luego la puedes testar en las muestras. Y luego han aparecido los GWAS Studies, que son los estudios que son, por definición, agnósticos, que, como decía el colega que enseñaba la metabolómica, son estudios que tú no sabes lo que vas a encontrar y no tienes una hipótesis y solo vas a testar niveles en grupos diferentes de tu muestra. Y la idea es de aplicar el mismo approach no a los genes, sino a todos los demás. Todas las exposiciones ambientales, que son las clásicas epidemiológicas, son el humo, la actividad física, la dieta y el estado socioeconómico, pero también esta más de epidemiología ambiental, que sería el air pollution y otras exposiciones, por ejemplo, toxicants y otras cosas. Y la idea es que estas se miden todas juntas. No se mide más un factor en relación a una enfermedad, sino todos los factores, todas las exposiciones ambientales en relación a algo. Y hay dos consecuencias principales. La primera es que lo puedes medir fuera y dentro del cuerpo. Puedes medir lo que se llama el external exposome e internal exposome. Y la segunda consecuencia principal es que este concepto está relacionado muy firmemente con el concepto de life course epidemiology, que es decir, medir todas las exposiciones a lo largo de toda la vida, a empezar de la concepción. Y esto porque se ha visto que hay las que se llaman windows of susceptibility, ventanas en las que el cuerpo está más susceptible a los factores ambientales. Y entonces es importante considerar los factores ambientales como afectando el cuerpo, pero también afectándolos en momentos particulares de la vida y cómo esto se acumula hasta llegar a la enfermedad, como el gráfico que mostraba Javier en su presentación. Y esto ya lo habéis visto, creo, 4 veces, pero la mía tiene dibujos, las demás no. Y la idea es de utilizar todos los que ha sido descrito hasta ahora, que no lo voy a repetir, y todo eso está como incluido en el exposome, porque todo eso pertenece a cómo el medio ambiente afecta el cuerpo y tiene que ser tomado en consideración como una única entidad y en el tiempo.
Entonces, vamos a añadir varios niveles de dificultad encima a lo que era inicialmente la relación sencilla entre la exposición y la enfermedad, ¿no? Vamos a añadir el tentativo de descubrir qué pasa a nivel molecular, pero también a nivel de pathway, de vías bioquímicas, y también a nivel de cómo las células responden a estos cambios, y también cómo los tejidos en conjunto responden a estos cambios. Por ejemplo, Javier estaba mencionando la teoría para que la ELA no empiece en los motoneurones, sino en células que están alrededor de estos. Y también cómo las personas, en cuanto personas, reaccionan a todos estos cambios en el tejido, y también cómo las poblaciones reaccionan a los cambios. Y todo eso no en un dado momento, sino en muchos momentos a lo largo de la vida. Y unas consideraciones más teóricas. Los epidemiólogos están un poco obsesionados con la causalidad, principalmente porque los epidemiólogos piensan que no pueden medir causalidad. Y estas son como reglas que se han dado ellos mismos, y están un poco como luchando con la idea que algo no se puede hacer. Las primeras maneras de aprovechar esto fueron en los años 40 y 50, cuando empezaron los primeros estudios clínicos, los que los ingleses llaman los randomized control trials, donde las personas están seleccionadas random para tomar un medicamento o el placebo. Y luego, y como están seleccionadas random, se asume que todas las demás características que diferencian a estas dos personas sean distribuidas igualmente entre los dos grupos. Entonces, se asume que lo que vas mirando es el efecto solo del fármaco en contra del placebo sobre un endpoint, que idealmente es la enfermedad. Ahora, más que nunca, es un endpoint que se llama surrogado, que a veces tiene muy poco sentido clínico. Pero esto supone que un solo agente pueda tener un efecto tan grande sobre una entidad como enfermedad. Y presupone entonces que hay un efecto causal único. Luego, otros epidemiólogos más metidos con la epidemiología descriptiva, que sería toda la epidemiología donde el investigador no afecta lo que pasa en la naturaleza, solo lo observa. Primera cosa, han utilizado los criterios de Henle-Cock, que están aplicados a las enfermedades infecciosas. Pero estos son muy estrictos y incluyen cosas como si tomo parte de tu sangre y la pongo en otro ratón, este ratón va a desarrollar la enfermedad, que claramente no puede pasar en la mayoría de las enfermedades llamadas no infecciosas. Entonces, Bradford Hill ha adaptado estos criterios a los que se llaman enfermedades no infecciosas y están un poco más relajados, pero algunos han sido criticados, muchos, porque por ejemplo, no repetir la misma observación en diferentes poblaciones no quiere necesariamente decir que esta asociación no existe, más puede decir que sea diferente en diferentes poblaciones. Y por lo menos estos modelos de causalidad tienen en consideración el hecho que las enfermedades sean multifactoriales, quiere decir muchos diferentes factores de riesgo pueden afectar el riesgo complejo de desarrollar una enfermedad. Pero es muy interesante notar que, a diferencia de las enfermedades infecciosas, en las enfermedades consideradas crónicas o no infecciosas,
No hay ningún modelo que es un modelo donde el factor de riesgo es una causa necesaria a la enfermedad. Aparte, puede ser por el papilomavirus en el cáncer de cervical cancer. Nadie puede decir que si tomas demasiado azúcar vas a desarrollar diabetes. Nadie puede decir que si fumas muchos cigarros vas a tener infarction. Así que no hay un modelo que es donde la causa es necesaria. Y si nos hemos movido más de este modelo que estaba más adaptado a las enfermedades infecciosas a un modelo donde hay muchas causas y toda esta con un efecto muy bajo, muy pequeñito. Y esta pueden ser genética, pero también ambiental, como por ejemplo el efecto de la contaminación ambiental del aire. Y entonces, el proceso que ha abierto Exposomics es que no se mira más a un agente de riesgo en la enfermedad, no se mira más a múltiples factores de riesgo en la enfermedad, sino se empieza a mirar a vías bioquímicas, a vías biológicas y sus trastornos en relación a la enfermedad. Y esto también tiene una relevancia directa a la práctica clínica, donde más y más se habla de medicina personalizada, ¿no? Donde algunos tratamientos se podrán dar solo a pacientes con dadas características. Y esto de las vías bioquímicas, de los biochemical pathways, es muy interesante porque ha sido desarrollado en muchos campos diferentes y todo el mundo ha salido con el mismo gráfico. Entonces, puede ser que este gráfico a mí inmediatamente lo veo y ya pienso a la cognitive reserve, donde se acumula la cognitive reserve en la primera parte de la infancia y luego hay el envejecimiento después de una dada edad y hay factores que pueden modular la acumulación de cognitive reserve y también el declino. Pero es el mismo gráfico que han desarrollado, por ejemplo, los médicos de respiratory disease. Es el mismo gráfico para mirar la función de pulmón, con una acumulación en la infancia y luego un declino. Y entonces la idea es que hay vías bioquímicas que están involucradas en la modulación de riesgo de enfermedad y estas vías bioquímicas pueden ser moduladas por factores ambientales. Y entonces no tenemos que mirar más al singular factor porque va a tener un efecto muy pequeño, sino a muchos factores al mismo tiempo y cómo están capaces de alterar una vía bioquímica y cómo se relaciona al riesgo de la enfermedad. Y este es es uno de los proyectos de Exposomica que ha sido financiado por la Comunidad Europea. Otro está basado aquí en Barcelona, ahora se llama EASY, antes era CREAL, y son proyectos que intentan medir el exposome de algunas personas para ver cómo se puede analizar la exposición general a todos los factores de riesgo en relación a enfermedades comunes. Bueno, ¿cómo todo eso se aplica a ELA? Antes de mirar a los factores de riesgo específicos por ELA, que hay muy pocos, quería reportar este estudio que está hecho por dos colegas en Londres. Bueno, los dos que yo conozco, los demás también, pero la idea era de ellos. Y por razones matemáticas que no puedo describir porque no la entiendo,
midiendo el log de la edad de incidencia contra el log de la edad de disease onset, contra el log de la incidencia en la población, pueden describir cuántos steps, o mejor dicho, cuántos factores de riesgo se necesitan de acumular para desarrollar la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la primera cosa importante aquí es pensar en términos de genetic pleiotropy. So this means, sorry, I think I will switch to English if you don't mind, because this is too complicated to translate. Okay, so genetic pleiotropy means that people with a specific mutation, say SOD1 mutation, within the same family, they do not necessarily develop the disease. If they do, they might develop the disease at different ages. So that means that having the mutation, even the same mutation on the same gene, is not a necessary cause to develop the disease. Yeah, so it still is one of the steps, but there are more than one steps, even in such strong risk factors such as SOD1. And the second one is gene-environment interaction. So gene-environment interaction has been studied up to now, which means looking at levels of environmental factors and SNPs of genes and see how they interact. They start from the point that this is a two-step approach. So if you have one and the other, you will get the disease. But in fact, studies in gene-environment interactions in ALS, they are not so clear-cut. So these 2 points make the idea of the need of 6 steps even more likely. And these findings are really coherent with 2 hypotheses in ALS. The first one is the abiotrophy hypothesis, which means that one neuron or a cluster of neurons starts a neurodegeneration process, which then spreads to others. So if that's the case, this could be one of the steps that can happen really early, so starting the neurodegeneration of the first neuron, which then, with the other 5 steps, will spread and generate the clinical disease, or can be one of the last steps. So say a number of factors accumulate in the body until this critical step happens and degeneration starts spreading. And the other hypothesis, the aggregation hypothesis, which is very similar and says that there is an accumulation of proteins within the neurons, and this accumulation, for some reason, or better said, for a prion-like mechanism, will spread to neuron, from neuron to neuron. And this would be coherent with the 6 steps approach. Intento volver a español, pero no sé si puedo. Los factores de riesgo de ELA, aquí no quiso ponerlos todos, pero sino los más importantes en los que me quiero enfocar un momento ahora. Aparte de pesticidas y humo que están establecidos, hay estos datos del deporte que son muy interesantes. Entonces, el primer estudio hecho por los italianos en el European Football, en el calcio, en el fútbol, perdón, hizo 4 hipótesis de la actividad física, de los pesticidas, del trauma, de los los medicamentos legales y ilegales que se toman los atletas. Y 3 de estas están relacionadas al metabolismo. Y como hemos visto, tenemos que relacionar en términos de vías bioquímicas. Esta podría ser todo conjunta, pueden indicar a una vía bioquímica de metabolismo. Y
Algunas de estas hipótesis las he testado en el estudio de EPIC, que es esta cohorte muy larga de 500.000 personas en toda Europa. Y cuando he conducido este estudio, habían 222 casos de ELA y los he analizado, por humo de cigarros, pero también por la composición del cuerpo y la actividad física, como Javier ya ha mencionado. Y la idea es la que hemos descubierto hasta ahora, que hay algo en el metabolismo de los pacientes con ELA hoy que nos hace pensar que que está demostrado que tienen un metabolismo más alto. Y la idea es que si esto pasa antes de desarrollar la enfermedad, quiere decir que podría ser un factor de riesgo. Y si este es un factor de riesgo, es algo en lo que tenemos que pensar en dos cosas. Primero, poder predict la enfermedad en el futuro. Y segundo, buscar tratamiento para cambiar el metabolismo para que la persona que tiene riesgo por motivos de metabolismo puedan disminuir sus riesgos. Y por eso he estudiado el Body Mass Index y estos datos ya los he enseñado a Javier, entonces no lo voy a repetir. Lo que es importante es razonar sobre esto. Esto es el Body Mass Index y este es el Waist to Hip Ratio, que es el ratio entre la vida y las caderas. ¿Sí? Sí, la cintura y la cadera. Y esto sirve para medir, ¿sabéis? La composición corporal, distinguir entre la apple shape, pear shape. Entonces, y si miráis aquí, hay relaciones negativas y lineares con el BMI en hombres y con el ratio en mujeres y al revés en hombres y mujeres con el BMI. Entonces esto nos hace pensar que hay algo en el metabolismo, pero que no es tan sencillo de medir. Y ni el BMI ni la relación entre el waist hip ratio miden exactamente, son proxies de metabolismo. Solo son proxies de body composition y body shape. Entonces la idea es que pueden medir algo de metabolismo, pero que no es el mismo en hombres y mujeres, porque la body shape es diferente. Y de allá pasamos a estudiar la actividad física. Como ha sido mencionada, este estudio es muy importante porque en EPIC es una corte de población general y es gente como nosotros. No son deportivos profesionales y son personas que viven una vida normal. Y entre estos, más actividad física hacen, menor es el riesgo de ELA. Y esto es un dado muy fuerte, porque los dados de antes indicaban o el reverse o la ausencia de asociación. Pero todos estos estudios son estudios de casos de control. Y casos de control están muy débiles en medir esto porque hay lo que llaman los ingleses el recall bias. Quiere decir que una persona que ha desarrollado una enfermedad que está relacionada con su capacidad de moverse va a recordar su nivel de actividad física anteriormente de manera diferente de una persona que no tiene la misma enfermedad. Y esto es natural. Y este es el único estudio que mide la actividad física en relación a ella de una manera prospéctica, que quiere decir que esta información sobre actividad física ha sido recogida 15 años antes que la gente ha desarrollado la enfermedad. Y entonces no puede estar en bias por eso. Y digo esto y además, como decía antes,
estamos haciendo una revisión sistemática de la literatura, incorporando también esta evidencia. Y si vas a distinguir entre los deportes profesionales y los deportes de lo que llaman leisure physical activity, la que todo el mundo hace si no es profesional, hay una diferencia entre los findings en diferentes artículos que se ve muy bien, incluso en el casos de controles europeos muy largo que está publicado hace como unos 2 años. La última cosa que quería mencionar son los biomarcadores específicos en ELA y cómo se pueden poner en el papel más grande jugado de exposómica. Estos son estudios que he hecho en colaboración con los colegas neurólogos de Queen Mary's y este es un estudio mirando a los neurofilaments. Los neurofilamentos en inglés I would say it's a bit cheeky. Quiere decir que es un poco bueno, los neurofilamentos serían los productos de la degeneración del neurón y se pueden medir en la sangre y en el CSF. Y entonces cualquiera se esperaría de encontrar más neurofilaments en pacientes que tienen neuronas que están muriendo, en comparación a gentes que no tienen neuronas que se están muriendo. Pero medirlo y ver cómo este es tan significativo es muy importante. Aquí se ve como los neurofilaments medidos en el CSF entre casos y controls está muy diferente. Y esta es la diferencia entre serum, sera y plasma. Pero ¿por qué esto es importante? Porque luego hemos mirado a cómo los niveles de neurofilamentos lo que pueden decir sobre la velocidad de la enfermedad. Y lo que hemos mirado es que los que tienen más neurofilamentos en el cuerpo, en la sangre y en el CSF, tienen una enfermedad más rápida. Quiere decir que el nivel de neurofilamentos está midiendo la cantidad de neuronas que se están muriendo y esto está relacionado a la velocidad de la enfermedad. Y esto es muy importante, primero porque puede darnos herramienta para decir un pronóstico y segundo porque nos dicen que esto se pueden utilizar para mirar a la velocidad de la rapidez de la enfermedad. Por ejemplo, en clinical trials. Y otro investigación que hemos hecho es sobre un panel de marcadores de inflamación y general, que incluye muchos marcadores de inflamación. Y esta es la comparación entre casos y controles. Y esta es son hazard ratios, que quiere decir miden cómo están relacionados a la sobrevivencia. Entonces, si están a la derecha de esta línea de aquí, disminuyen la sobrevivencia y si están a la izquierda, la alargan. Y aquí hemos visto que hay muchos factores de inflamaciones que están involucrados y en particular hemos identificado unas vías bioquímicas en el contexto más general de vías bioquímicas, pero también hemos identificado factores como diabetes que está relacionado a una enfermedad mucho más lenta. Dice mucho en términos de el rol de metabolismo, de resistencia a la insulina en la ELA en general, en los pacientes que ya la tienen, en el riesgo en los pacientes que no la tienen de desarrollarla. Bueno, lo hice más o menos en español.
unos puntos para concluir todo esto que está un poco over the place, como diría en inglés. Entonces, tenemos que trabajar más en averiguar cuáles son los factores de riesgo ambiental de ELA. Y el proceso que Exposom está proponiendo es muy interesante porque quiere decir que tenemos que quitar, ignorar el approach que teníamos antes de unos factores de riesgo y el riesgo de enfermedad, sino mirar más a pathway y a los omics. Y por eso que trabajar con los investigadores de ciencia de básica es súper importante. Por eso que me parece que este convenio que está organizado es súper interesante y llega exactamente a cuál es el punto llave para ayudar a la enfermedad, y es esto, la colaboración con la ciencia básica y trámite de esta la identificación de los factores de riesgo. Y los modelos matemáticos sugieren que hay 6 steps que llevan a la enfermedad. Y de mi punto de vista, yo lo que empezaría a estudiar inmediatamente para mirar estos steps es algo que tiene que ver con la inflamación, con la actividad física y el trauma y con el metabolismo, porque me parece que son las que prometen más en términos de averiguar factores de riesgo. Estas son las personas a las que he robado las slides para venir aquí, pero todo el mundo me ha dicho que sí la podía utilizar, entonces por eso firmé que me podían grabar, pero les agradezco mucho de trabajar juntos sobre esto y otros temas. Muchas gracias.